Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a analizar el tema Economía Nacional. El régimen político y social previsto en la Constitución determina la orientación de la economía nacional. La Constitución del 67, con sus respectivas enmiendas en 1997, han acentuado referencias a la economía nacional en varios de sus artículos. Por ejemplo, el artículo 6 refiere al fomento de la actividad latinoamericana en lo que respecta a la defensa de los productos y a las materias primas del área. El artículo 45 de la Constitución refiere al fomento legislativo a las inversiones de capitales privados, como por ejemplo el caso de la vivienda. El artículo 50 de la Constitución establece que el Estado orientará el comercio exterior protegiendo las actividades productivas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación. El artículo 53 de la Constitución, que hace referencia a una política tendiente al pleno empleo. El 60, que hace referencia a una administración eficiente. Aquí podemos considerar el concepto de administración eficiente desde una perspectiva económica. Y los artículos 70 y 71 de la Constitución, que hacen referencia a la política de fomento científico, técnico y cultural indispensable para el desarrollo económico. Sector privado en la orientación de la economía nacional. Existen disposiciones que delimitan o permiten encuadrar la propiedad privada dentro de la orientación política que adopten las autoridades públicas competentes. El artículo 32 de la Constitución establece que las expropiaciones pueden corresponder a planes y programas de desarrollo económico. Asimismo, se le puede imponer al propietario que utilice su propiedad de determinada manera. Esto puede enmarcarse en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución y como ejemplo podemos establecer cuestiones medioambientales, cuestiones urbanísticas, cuestiones de ordenamiento territorial que permitirán orientar al propietario en el uso de su propiedad. El planeamiento económico implica el control de la actividad privada para regular u orientar la economía nacional. Aquí no hay necesidad de una expropiación de la propiedad privada, sino que determinadas reglas establecidas por el Estado orientarán la economía y regularán la economía nacional. Por un lado, tendremos la modalidad del planeamiento autoritario, que es la imposición de deberes a los propietarios por la vía más de tipo prohibitivo. En segundo lugar, tenemos el planeamiento indicativo, que implica una orientación, la búsqueda de incentivos para que aquellos propietarios se ajusten al plan económico trazado por el Estado de forma voluntaria. En caso negativo, si no lo hacen, tendrán cargas tributarias más altas, pérdidas de garantía, no tendrán beneficios de capacitación, etcétera, entre otras cuestiones. Asimismo, existe la posibilidad de un planeamiento centralizado, un planeamiento regional establecido por regiones. La descentralización también es un componente importante a la hora de la definición y la regulación de la economía nacional. Empresas testigo en el sector público. El Estado, en muchos rubros de la economía, compite con privados creando empresas estatales paralelas. Dichas empresas tienen por objetivo inmiscuirse en la competencia con los privados para lograr determinado tipo de comportamiento en la competencia. Por ejemplo, la búsqueda de mejorar las condiciones de un determinado servicio o de competir a los efectos de igualar o generar una baja en los precios. En Uruguay se establecen estas empresas testigo básicamente bajo la modalidad de entes autónomos y servicios descentralizados, industriales y comerciales, y en algunos casos bajo la modalidad de sociedades anónimas con participación estatal. A los efectos de chequear el cumplimiento del plan económico existe la necesidad de control por parte del Estado de la gestión de las empresas del dominio industrial y comercial. El control de dichas empresas lo realiza el Poder Ejecutivo por intermedio del artículo 197 de la Constitución, entre otras disposiciones. Las entidades privadas con capital estatal tendrán representantes estatales que estarán sujetos a las disposiciones de los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados. Aquí no habrá aplicación del artículo 197, pero existirán determinadas directivas por parte del Estado central. El Consejo de Economía Nacional es una figura creada en la Constitución de 1934, donde se establecen representación de los intereses económicos y profesionales del país, con miembros que son honorarios, que son de carácter consultivo. Dicho consejo emite dictámenes que no son vinculantes y emite opiniones ante comisiones legislativas. Fue regulado a partir de la Ley 17.935 del año 2005 y del Decreto Reglamentario 299 del 2006. Aquí, cuando
este instituto fue regulado, se discutió la posible colisión con comisiones sectoriales de la OPP previstas en el artículo 230 de la Constitución, en tanto allí también hay representación de intereses laborales y empresariales públicos y privados.